Muy buenas tardes a todos nuestros amigos del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos, con la ayuda del Creador, agradecer la oportunidad que tenemos de hacer un comentario de la Sagrada Torá en la porción o parashá de esta semana. Esta semana, hermanos, es una porción bastante fuerte, bastante interesante, bastante corta. ¿M? Corta, pero que tiene una trascendencia que por siglos se comenta del evento, el clímax, una de las cosas más importantes de las escrituras, que fue la entrega de la Sagrada Torá. Bien, para aquellos amigos que están interesados en poder saber un poco más, tenemos en la lista, en el canal de Escuela de Misticismo Hebreo de YouTube, hay una sección que se llama lista o lista de reproducción, donde allí hay una sección que dice ¿qué es la Torá? Es una pregunta. Allí usted va a empezar a ver que estamos subiendo un contenido muy especial y que nos va a definir más que todo de hacer un esquema grande sobre qué es la Torá sagrada, ¿sí? Entonces le sugerimos, le recomendamos que puedan ver esos videos y que prontamente vamos a subir más contenido en esa línea, ¿ya? Y bueno, cualquier persona podría decir, bueno, si en esta porción, que es la más corta, es una de las cortas de la Torah, porque no tiene tantos capítulos, sino que tiene dos capítulos, pero que tiene una trascendencia bastante grande. ¿Por qué? Porque es el relato de la entrega de las lujot o las tablas de la ley. ¿Sí? Cualquier persona normal diría, ¿por qué entonces la porción no se llama Torá o la entrega de la Torá? ¿O por qué no se llama la parashá Sinaí? Que es lo más obvio que uno podría decir y pensar, ¿por qué la porción que es la más importante, el clímax, el núcleo, debió haberse llamado Sinaí por último, o Monte Sinaí, que en hebreo sería como Har Sinaí? Pero la porción se llama Yitro, que es Jetro. ¿Y quién es Jetro? Pues el suegro de Moisés. Y aquí inmediatamente a nosotros nos descoloca, ¿cierto? ¿Por qué el Creador, el bendito sea, quiere que se coloque el nombre de la porción acerca del nombre de el suegro de Moisés y no directamente para pasar a lo que es la entrega de la Torá, como ustedes pueden ver en esa foto, en esa imagen? ¿Cierto? Nosotros hemos visto ya en películas cuando el Eterno, el bendito sea, le entrega los mandamientos, ¿cierto? En una tabla, que ahí se ve como que fueran tablas lisas, pero dentro de la mística hebrea se estudia que realmente las tablas de la ley eran unos cubos, ¿sí? Y que pesaba aproximadamente una tonelada cada uno. Y alguien puede decir, pero ¿cómo una tonelada cada tabla, cada cubo? Es porque tenían una energía, por eso les pedimos que puedan ver los videos de qué es la Torá, y que la entrega de la Torá fue no con cualquier piedra, fue con un material demasiado potente y poderoso, incluso podríamos decir que era un material extraterrestre incluso. Y el contenido de la energía que tenía las tablas de la ley era porque las letras hebreas tenían el poder y el magnetismo de poder hacer flotar cualquier tipo de material. Por lo tanto, Moisés solamente tenía que acercar sus manos para que inmediatamente las lujot pudieran flotar. Más o menos a esos niveles podríamos estudiarlo, ¿ya? Pero lo que queremos en estos momentos, como todos, la mayoría de los comentaristas, la gente que estudia, ¿cierto? Directamente en esta porción de la parashá Yitro o Jetro, y en otras partes aparece como Yitro, pero el nombre original es Yitro, es el nombre del suegro de Moisés, y directamente lo leen y se pasan directamente al monte Sinaí. Pero, como la Sagrada Torá es un organismo viviente que es parte del Creador, ¿por qué el Creador se tomó la molestia en decir, yo quiero que la parashá o la porción se llame Jetro? Y podemos acá ver que
algo como que no encajara o algo no cuadra dentro de la lógica, ¿sí? Y eso es la maravilla de la Sagrada Torá, que va contra la lógica y que va contra lo que nosotros a lo mejor fijamos nuestra vista, que sí es muy importante, demasiado importante, es el clímax, el núcleo, es lo más importante, la entrega de la Torá, ¿cierto?, en el monte Sinaí. Pero antes de eso, el Creador quiere que nos fijemos en el nombre del suegro de Moisés. Y eso es lo que vamos a intentar hoy día en este comentario de la Sagrada Torá. Yo sé que hay muchos misterios, hay muchos secretos que no lo podemos abordar todo, pero como ustedes bien saben, en esta lista de reproducción nosotros intentamos sacar el extracto práctico de todo lo práctico que hay, pero tomar una enseñanza que es una de las cosas que nosotros tenemos que tener nosotros muy en cuenta a la hora de la energía de la semana que corresponde a cada porción, ¿ya? Primero que todo, el nombre de la parashá, que está en el Éxodo, capítulo 18, en el versículo 1 hasta el capítulo 20, llegando al versículo 26, eso corresponde a la porción Jetro. ¿Quién fue Jetro? Jetro, como nos dice la Torá, era el suegro de Moisés. Más antecedentes nosotros lo podemos encontrar en el libro del profeta Jaser, el libro del profeta Yashar, que en este caso Jaser en hebreo es Yashar, que se conoce como el libro de la rectitud o el libro del camino recto, el camino derecho, por así decirlo. Y nos habla que suegro era un sacerdote de una religión madianita que era un conocedor profundo de todas las religiones y ciencias que se conocían en ese entonces. O sea, el suegro de Moisés era un hombre que tenía una capacidad, ¿cierto?, religiosamente hablando y de consejería de alto nivel, y que él conocía todas las prácticas, las buenas y las malas, refiriéndose a todos los tipos de cultos que se pudieran encontrar en esos tiempos, en esa época. Estamos hablando de cultos antiguos, de cultos de adoración, en diferentes religiones. Jetro conocía absolutamente todo. Por eso es que la Torá destaca acá algo. Y algunos sabios de Israel dicen que lo que realmente ocurrió con la cronología, si Jetro fue antes de que entraran al monte Sinaí o fue después, eso es lo que hoy día se discute, que algunos dicen que el relato cronológico de la aparición de Jetro para hablar con Moisés fue mucho después de la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Pero ¿por qué entonces está en la Torá escrita antes esta aparición? Entonces aquí hay una postura que nos dice que unos comentaristas dicen que esto ocurrió después de la entrega de las tablas de la ley, pero hay otros místicos y también algunos eruditos que dicen no, está tal cual escrito en la Torá. ¿Y por qué está en ese orden? Bueno, porque quiere destacar, de todo lo que hay, hermanos, quiere destacar que una persona que realmente conocía todos los cultos, los servicios de adoración a diferentes dioses, una persona que había sido sacerdote de todas las religiones, y de hecho Jetro se caracterizaba por tener el poder de la consejería, y que era una persona demasiado racional, pero cuando tenía que aplicar sobre temas esotéricos, era una persona que realmente estudiaba el mundo de lo esotérico, pero al mismo tiempo volvía a lo racional. Y el Sefer Yashar nos dice que también fue consejero del faraón. A ver, momento. El Sefer Yashar, el libro del profeta Jaser, que mucha gente no le gusta cuando le dicen estas cosas, porque el libro del profeta Jaser es un libro que está perdido para el cristianismo. Perdido significa que no lo incluyeron en el canon bíblico de la parte teológica cristiana por encontrarlo un libro que hablaba demasiado del pueblo de Israel y un libro que está netamente ligado a los hebreos. Por lo tanto,
cuando tú te encuentras que en la Biblia normal, Reina Valera 1960, aparece mencionado este libro como parte fundamental, entonces la gente queda colapsada y empieza con miles de argumentos sin base, donde dicen, no, es que este libro no es verdadero, este es un libro apócrifo, empiezan a decir esas cosas, y la verdad es que tienen un desconocimiento porque la Torá ya nombra este libro como algo, como parte de la escritura. Y si usted quiere saberlo, lo puede encontrar fácilmente en el libro de Josué capítulo 10. Ahí aparece mencionado que muchos relatos acerca de que el sol se detuvo y la luna se detuvo por intermedio de la invocación que hace Josué al Eterno, dice, y todo esto está escrito en el libro del profeta Jaser, o sea, Yashar en hebreo. El libro del profeta Yashar nos habla de la figura de Jetro un poco más profundo de lo que realmente en la Torá escrita aparece mencionado. ¿Como qué? Que Jetro era un hombre conocedor de todas las religiones, que conocía el bien y el mal, y que, aparte de eso, era consejero del faraón, o sea, era el consejero del faraón, junto con otros dos personajes bastante terribles. Por ejemplo, terrible porque estamos hablando de Balaam, ¿cierto? O Bilam, que también era el consejero. Y también encontramos un personaje que se llama Job, el Job de la Biblia, ¿sí? También ellos tres formaban una especie de círculo de consejería privado que tenía el faraón. El faraón de Egipto se dejaba asesorar por Job, ¿sí? El Job de la Biblia, por Balaam el brujo, y también de Jetro. Entonces encontramos acá algo extraño, porque de partida nos dice la escritura que Jetro, cuando conoció a Moisés, cuando lo vio la primera vez, dice que lo tuvo encerrado durante 10 años en una especie de cárcel. Y acá la cosa empieza a tornarse un poco extraña y, digámoslo así, un poco misteriosa. Porque dice que cuando conoce a Moisés la primera vez, Jetro, antes de que se casara con su hija, dice que lo tuvo encerrado durante 10 años en una cárcel, en una prisión, donde Séfora o Sípora dice que le iba a dejar alimento porque tuvo compasión y tuvo piedad de este extranjero que venía huyendo de la tierra de Egipto, Moisés, y que de pronto surgió el amor entre ellos dos. Se empezaron a enamorar. Resulta que algo muy interesante es que los místicos empiezan a decir a nosotros que acá ocurrió algo con Moisés, con Séfora y con el suegro, que no es algo que nosotros debamos descartar, hermanos, y que es muy importante a la misma altura de cuando uno va a recibir la Torá, porque al recibir la Torá es como cuando usted se va a casar, cuando usted va a matrimoniarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que hubo dificultad, ¿cierto? Antes, porque siempre cuando alguien toma la decisión de casarse, siempre van a venir dificultades. Y esta es una prueba que todo novio y novia tiene que enfrentar. Tiene que pasar esa prueba. Tiene que pasar esa dificultad. Entonces, por eso que dentro de la Sagrada Torá hay un paralelo entre la situación de Moisés con Séfora, su enamorada, y con el suegro, ¿cierto? En este caso que era el papá de la novia, o el papá en este caso todavía de la que no era su novia, y que también encontramos en paralelo a la entrega de la Torá, que el Eterno, bendito sea, se viene a casar con Israel, y que también hay una preparación un poco difícil al principio, porque el pueblo empieza a reclamar, ¿cierto?, que estaban siendo perseguidos por los egipcios, cruzan el Mar Rojo y quedaron con esa sensación que le habían fallado al Creador. Y una de las manifestaciones
de poder comprometerse con el Creador era tener una cercanía, y que el Creador le encantó que Israel tomara esa decisión de querer apegarse, de acercarse aún más al Creador, para que el Creador se acercara a ellos y se unieran en una especie de matrimonio espiritual. Entonces tenemos por un lado a Moisés con Séfora y a Jetro, y por otro lado tenemos al Eterno, bendito sea, y tenemos también a la novia, a Israel, y que Moisés aquí pasa a ser el casamentero, la persona que empieza a hacer la ceremonia de matrimonio. Ocurre algo súper interesante y súper fuerte, que es algo que la mística no pasa por alto, y es que hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que cuando alguien toma la decisión de casarse, cosa que ahora comúnmente no se ve, porque hoy día todo pasando, convivencia, ¿cierto? Incluso hasta los mismos cristianos, hasta en las mismas iglesias, el día de hoy hay convivencia. Convivencia significa que son personas que están viviendo como que si fueran un matrimonio, pero no son matrimonio, no están casados, y que ellos, ¿cierto?, tomaron la decisión de no casarse y vivir una vida sexual como que si fueran una persona normales dentro de un matrimonio, ¿ya? Ojo acá con lo que estoy diciendo, no estoy juzgando y tampoco estoy en la silla del juez para decirle a usted que va a venir los fuegos del infierno y esas cosas. Eso, cada persona es responsable, y la Torá es muy clara en decir qué es lo que es un matrimonio y lo que no es un matrimonio. La Torá, con respecto a la intimidad sexual, todo está enfocado en el marco del matrimonio, no fuera de él. Y lo que está dentro del matrimonio también hay unas regulaciones, ¿cierto? Y también hay cosas que se habla mucho de la intimidad, y que el Creador también está pendiente de que esto se lleve en santidad y no se lleve, ¿cierto?, solamente como un deseo animal. Entonces hay muchas cosas que dentro de la Torá nos viene a nosotros a reflejar algo. Nos dice que antes de recibir el matrimonio, o antes de recibir, ¿cierto?, la entrega, la consagración, ¿cierto?, de la novia y del novio, siempre se van a encontrar con ciertas dificultades, como así Moisés los tuvo con su propio suegro. Atención. El Sefer Yashar dice que Séfora fue la única hija que se atrevió a desafiar a su papá. Atención con esto es muy importante. Se atrevió a desafiar a su papá y llevarle todos los días, dice que todos los días le llevaba alimento, le llevaba agua y largas horas de conversación con Moisés. Imagínate tú una escena romántica, ¿cierto? Así de fuerte. Moisés era una persona inocente, y que su papá, Jetro, de pronto dice, este es un egipcio, porque él estaba vestido como un egipcio. Y para estar seguro, para indagar si era él o no era él, entonces aquí ocurre que Jetro, ¿por qué lo tuvo tantos años? Jetro estaba en la decisión de saber si era el Moisés que había escuchado en la tierra de Egipto, que se había arrancado y que había desafiado al propio faraón, siendo que él era el consejero del faraón, estaba entre la espada y la pared si lo entregaba o no lo entregaba. Tú te puedes imaginar por qué el Eterno puso a Jetro como alguien muy especial, a pesar de todas las dificultades. Nos cuenta una historia bastante fuerte con Jetro, hermanos. Por favor, si a lo mejor te estaba aburriendo, ponle pausa y ve el video después, pero esto no te lo puedes perder. Esto no te lo puedes perder, amigo. Ustedes sabían que viene a relatarnos el Zohar Akadosh, el sagrado Zohar, que es la Torá más profunda. El Zohar, ¿cierto?, es el libro místico de los 5 primeros libros, y que nos relata algo que hizo Jetro que Dios nunca olvidó para bien. ¿Cómo qué? Alguien se pregunta por qué el Eterno a este, llamémoslo así, un hombre que no estaba inmerso en la religión hebrea,
¿Por qué el Eterno dice, voy a ponerte a ti como suegro del libertador? Alguien se tiene que preguntar eso. Porque la Torá, amigos, no relata nada al azar. Todo está bien, bien, bien encajado. Alguien se puso a preguntar por qué el Eterno lo puso a Moisés como el yerno de este sacerdote que era de otra religión. Alguien puede decir, pero oye, él es pagano, él es un idólatra, Jetro era una persona idólatra, ¿cómo era capaz de ponerlo a la altura, cierto, en la misma porción de la Torá? ¿Cómo puede ser el Eterno? ¿Por qué consideró a este hombre, siendo que Jetro puso a Moisés en una cárcel durante 10 años para indagar, para saber si realmente lo entregaba o no lo entregaba a Egipto? ¿Por qué el Eterno lo consideró a Jetro y por qué es una de las porciones más importantes de la Torá? Yo te digo, toda la Torá es importante y en diferentes niveles hay niveles para uno que es mucho más importante, pero para otra persona a lo mejor es importante, pero no al nivel que a lo mejor está esperando. Y para muchas personas probablemente esta porción sea el núcleo de la respuesta que está esperando a su vida, por eso escúchala, véela. ¿Ya? ¿Por qué Dios nunca se olvidó de Jetro? Nos explica el Zohar HaKadosh que cuando Faraón vio la estrella en el firmamento y llamó a sus brujos, a sus astrólogos, a sus hechiceros, él dijo, yo interpreto de que un libertador ha nacido. Por lo tanto, yo tengo que asesinar a todos los niños hebreos. Pero antes de tomar la decisión de asesinar a los niños ahogándolos en el río, dice que llamó a sus 3 consejeros. Llamó a Job, llamó a Balaam o Bilam y llamó a Jetro. Nos cuenta el Zohar HaKadosh que Balaam o Bilam el brujo, el Balaam del asna que habla, ¿cierto? Estamos hablando de la misma persona. Dice que le dijo a el faraón, mata a los niños, asesínalos, ahógalos. Esa es la forma de acabar con el libertador y para que tú no puedas tener amenaza en tu reino. Resulta que le preguntan a Job y Job no sabe qué responder y dice, voy a omitir mi juicio sobre este caso. Recordando que Job, hay toda una historia con Job, pero solamente mencionar. Job hizo un voto en blanco. El Bilam o Balaam hizo el voto a favor de asesinar a los niños. Por eso que algunos eruditos dicen que la prueba que vivió Job fue consecuencia de omitir su respuesta porque pudo haber cambiado el destino de muchos niños para que no fueran asesinados, pero él omitió el voto, por así decirlo. Y cuando llegan a Jetro, Jetro dice, yo me opongo al asesinato y al genocidio de niños. Estamos hablando de que Jetro fue el único, atención, el único que se atrevió a desafiar al faraón de todo su conocimiento, de toda su sabiduría que él tenía, Jetro, y él dijo, yo estoy en contra del asesinato de niños y de ninguna persona. Y de hecho, una de las cosas que el faraón dice que se encontró entre Balaam, que sí daba el favor de asesinar a los niños, y por otro lado Jetro, que era la persona que estaba en contra del asesinato de los niños, faltaba el voto de Job para decidir estoy a favor de Jetro. Y él omitió la respuesta. Dice la mística, por el hecho de haber defendido a personas que eran extranjeras a él, por haber puesto su propia vida, atención hermanos, porque Dios no se olvida de nada, Dios no se olvida de nada de lo que tú hagas, por algo muy pequeño quizás que hagas, Dios nunca se va a olvidar por eso que hiciste. Mira, nos dice el relato que Jetro estaba dispuesto incluso a que el faraón lo asesinara, pero él estuvo dispuesto por la verdad y por amor a esos niños. Y dijo, yo estoy en contra de que tú quieras o intentes
matar y asesinar a los niños en este genocidio en el Nilo para matar al libertador que tú tanto dices. Si va a venir un libertador, va a venir sí o sí porque así está predestinado en las estrellas, te guste o no. Dice la mística que el Eterno, el bendito sea, por el hecho de haber defendido a los niños como si fueran parte de él, el Eterno le consideró ser el yerno del libertador de los hijos de Israel, de ese libertador que ya había sido profetizado en el cielo, que había sido profetizado en las estrellas y que Jetro supo identificar, y Dios le dio el honor de ser el suegro de este libertador. Por eso que el nombre de la parashá se llama así, Yitro o Jetro. Algo espectacular, hermanos. Pero aquí hay algo mucho más de fondo, hermanos, amigos, amigas. Y es que Jetro, haciendo memoria, porque ya a esa altura ya era un anciano, pero un anciano bastante cuerdo, un anciano bastante lúcido, y dice, ¿será este el niño? ¿Será este el libertador? Y él trató de investigar el caso, y por eso que lo tuvo encerrado en la cárcel, para que nadie también lo buscara y tampoco se atrevieran a desafiar a Jetro, porque escuchamos nosotros que Jetro era sacerdote de Madián, pero en la antigüedad un sacerdote también era una especie de gobernador, por lo tanto nadie podía irse en contra. Y de cierta manera, el haber metido a Moisés en la cárcel, de cierta manera lo protegió, para que ningún egipcio lo buscara. Y aquí encontramos, hermanos, que una máxima dentro de la familia, que muchas veces, ¿cierto?, a los padres, cuando ven a al futuro pretendiente de una de sus hijas, dice, caramba, ¿quién es este tipo? Y uno de los problemas grandes que muchas veces las hijas o los hijos tienen es que los padres dicen, me opongo a que te enamores de este hombre porque este hombre es un don nadie, ¿cierto? Y la mayoría de la gente juzga eso porque investiga y dice, mira, es un don nadie según tu visión, pero el tipo no es un don nadie, es un trabajador, es una persona muy esforzada. Pero para ti es un don nadie. Cuando de repente eliges a una persona que es muy trabajadora y realmente esa es una persona, un don nadie. Y aquí Jetro fue muy cauteloso porque él dijo, si este hombre llegó a mi tierra fue por algo. ¿Qué pasa? Que él de pronto detecta que su hija está enamorada de él y dice el texto que le pidió a su papá que por favor lo liberara porque estaba dispuesta a dar su vida por él. Ya no había nada más que hacer. Jetro dijo, ya este hombre, este es Moisés, y empiezan a tener una amistad donde dice que él se casa y le da lo mejor de las tierras a Moisés, cuando todavía esto no estábamos hablando de ni siquiera la revelación del llamado de Moisés. Estamos hablando de que Jetro le abre las puertas, ¿cierto?, de la casa a este hombre y lo hace como parte de su hijo. Y tú empiezas a ver el paralelo con la entrega de la Torá, que se parece mucho en que el Eterno, antes de entregar la Torá, primero ve al pueblo si tiene confianza con él. Lo mismo pasa a Jetro cuando le entrega a su hija, le entrega a Séfora como esposa a Moisés. Primero lo tantea. Y este es un llamado de atención para todos los padres, ¿cierto? Y bueno, para todos los padres y las madres, ¿cierto?, que tienen una hija y que el padre le dice, a ver, primero te tanteo. Tantear es una palabra coloquial aquí en Chile, donde dice, primero te tengo que observar antes de darte el sí, ¿cierto?, antes que te cases. Esto es algo que hoy día no se ve, hermanos. Hoy día, por ejemplo, yo estoy hablando de matrimonios constituidos, ¿cierto?, porque no le vaya a preguntar de repente a un papá ausente y le dice, papá, mira, yo me voy a casar, y viene el hombre y le dice, no, yo quiero que no te cases con ese hombre, siendo que siempre fue un papá ausente. No estamos hablando de esos casos, estamos hablando del caso de un matrimonio que está constituido y donde el padre siempre estuvo con la hija y
es hora de conocer, ¿cierto?, al yerno, al futuro yerno, y primero le rayó la cancha. Primero hay un rayado de cancha. Dice, a ver, primero tú, aquí tienes reglas. Y a Moisés se las cantaron clarita, como se dice. Mira, si tú quieres a mi hija, yo te tengo que poner a prueba. Hoy día estas cosas no se ven, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que una hija o un hijo es tan sagrado como la entrega de la Torá. Eso es lo que está diciendo esta para allá. No es llegar y entregar a una hija a cualquier hombre. O sea, si viene alguien a mi casa y me viene a decir, oye, yo quiero conocer a tu hija y primero qué te pasa y quién eres tú y primero mirémonos las caras, po. No, cierto que no es así. Bueno, últimamente se está dando así que la hija no le tiene confianza a sus padres porque tampoco vio el amor y el cariño, ¿cierto?, en ella para tener la confianza y decir, mira papá, yo te quiero presentar a mi novio, a mi pololo, me quiero casar con él. Y los hombres muchas veces le dicen, no, haz lo que queráis, haz lo que quieras, no me preguntes. Bueno, con Jetro no pasó así. Y aquí tenemos una gran enseñanza. Jetro se pone celoso, ¿cierto?, de su hija porque primero necesita conocer a Moisés y lo mismo el Eterno necesita conocer a Israel antes de entregarle la Torá. Antes de entregarle lo más sagrado del Eterno. Lo mismo que un padre no le va a entregar a su hija a cualquiera. Lo mismo ocurre en paralelo entre esta porción, amigos. Ustedes sabían que esta es una de las parashot más emocionantes porque la gente siempre se pasa a investigar o a estudiar el Sinaí, el monte Sinaí y Moisés, y eso es bonito, eso es lo más bello. Pero se olvidan que la parashá se llama Jetro. Dios quiere que pongamos atención en este hombre, Jetro, el suegro de Moisés. Antes de entregar a su hija, primero tuvo que hacer un trabajo de investigación y resulta que este trabajo de investigación abordó que era mucha conversación y lo mismo ocurre con Séfora, que dice que estuvo 10 años, ¿cierto? Ahora no se da eso porque el tiempo cada vez se va haciendo más corto, pero estamos hablando del tiempo, el tiempo cronológico de los tiempos aquellos. ¿Cómo parte una relación de amor? Conversando. Conversación, puntos de vista, proyecciones, sueños. ¿A dónde apunta? ¿Por qué hoy día hay problemas matrimoniales? Porque recién se vienen a demostrar cosas, los gustos o los sueños, cuando ya se casaron y cada uno toma un distinto camino. Esas cosas se conversan antes. Y acá, con Jetro, había todo un rayado de cancha diciéndole a Moisés, mira, si tú te quieres casar con mi hija, estas son las condiciones. A Jacob, nuestro patriarca, también le pusieron condiciones. Y que, obviamente, que hoy día la gente esto lo encuentra muy retrógrado, pero te evitas una cantidad de problemas. Y yo te digo, muchos de los matrimonios que si no conoce esto, se van directamente al fracaso. La Torá nos viene a decir que el matrimonio y el conocer, ¿cierto?, antes de casarse a la novia, de conocer a sus papás, de conocer a sus hermanos, de conocer a su familia, es similar a como Dios entrega la Torá al pueblo de Israel. Así de sagrado. Por ejemplo, yo siempre recuerdo, aunque a ustedes no les guste, amigos, amigas, amigos, escuchen este consejo. Yo soy de la vieja escuela. Y cuando yo digo de la vieja escuela, significa de que yo antes de casarme, yo fui a pedir la mano, como se dice. Fui a pedir la mano a mis suegros, a mi suegra, a mi suegro, y obviamente con toda la familia, a hablar el tema, que yo tenía intenciones de casarme con mi esposa, ¿cierto? De casarme, en ese tiempo estábamos de novio, y que obviamente yo no era llegar y, no, casémonos nomás, no, lo quisimos hacer como corresponde, y que hoy día, por eso que no hay ningún respeto, tampoco en la casa
de los suegros ni en su propia casa, porque las personas lo hacen hoy día a lo moderno, a lo bacán. Pero estas cosas después traen consecuencias. Como les digo, tuve que hacer ese trabajo de pedir la mano, y obviamente que allí por hacerlo hay una tremenda verajá. De la misma forma nosotros recibimos la Torá, con protocolo, con procedimiento, aunque a ti te parezca antiguo, aunque a ti te parezca retrógrado, que diga, ay, pero eso era antes de los viejos. Bueno, los viejos tenían más sabiduría en ese sentido, en poder decir de por qué las cosas primero se hacen de manera ordenada, porque Dios también cuando entrega lo más valioso, que es su Torá, también lo hace con protocolo. Por eso que antes de entregarla, Él aparece con voces. ¿Sí? ¿Qué significa voces? Que primero la Torá fue entregada de manera oral. Primero el compromiso se hace de manera oral. Y la Torá escrita viene a ser, ¿cierto?, la formalidad de la firma cuando yo voy a firmar al registro civil de que yo quiero casarme con mi esposa y que yo me comprometo, ¿cierto?, ante la ley civil, y me comprometo delante de todos los testigos y delante de todos nuestros familiares, porque así el Eterno también se compromete a entregarnos de sus bendiciones y de su amor eterno, así como nosotros nos entregamos por amor eterno hacia Él. La formalidad. Por eso que el Eterno no llega y entrega la Torá así en las tablas de la ley al tiro. Primero dice que el pueblo escuchó las voces, escuchó los mandamientos, porque antes de un matrimonio se tiene que conversar. No puedes tomar una decisión de casarte si primero tú no conoces a la persona. Hay una excusa, hay un término que dice, es que uno nunca va a terminar de conocer a una persona. Eso es verdad. Pero por lo menos tienes que tener el terreno marcado, el terreno, como se dice, la cancha rayada. Primero tener las nociones básicas. ¿Cuáles son las nociones básicas? ¿Qué es lo que quieres en la vida? ¿Quieres casarte? ¿Algún día quieres casarte? No, no me quiero casar. Entonces, ¿por qué estás con esa persona si no quiere casarse? Descartado, next, al tiro. Pero ¿qué es lo que hace las personas? Hoy día la mujer, o qué es lo que hace el hombre, está ahí esperando hasta que pasan los años y nunca se compromete, y luego viene otra persona y te quita, ¿cierto?, llamémoslo así, quitar entre comillas, el amor que tú tanto estabas esperando, y de pronto tú te cegaste con un hombre o te cegaste con una mujer que nunca tuvo proyección. Entonces, ¿por qué estás con ese tipo de persona? ¿Sabes lo que te pasa? Te faltó Torá. ¿Y por qué? Porque la Torá te viene a enseñar cómo se hace el tema del proceso del matrimonio. Primero, conversación. Dios, antes de entregar la Torá, primero habla. El pueblo escuchó. El pueblo aceptó. Y una vez que aceptó, dice que ahí sube Moisés a buscar las tablas de la ley. Yo no puedo llegar y casarme y decir, no, ya casémonos nomás, así a lo rápido, a lo amor, así a lo fuego, así. La gente dice, no, esto es puro amor, puro amor. Y después pasa la prueba de fuego y ahí terminó. Entonces, amigos, Jetro nos viene a enseñar algo muy fuerte, y de hecho podríamos estar hablando mucho de esta paracha. Pero hoy día estamos hablando solamente de un comentario práctico que nos dice que una relación, antes de formalizar una relación, primero yo tengo que conocer a mi suegro, tengo que conocer, ¿cierto?, al yerno, y aquí hay una relación entre conversación. ¿Quieres casarte con mi hija? Sí, perfecto. Bueno, si tú le haces daño a mi hija, si tú le haces daño a mi hija, me vas a conocer con mis dos nombres y con mis dos apellidos. Chuta, el yerno dice, ya, está bien, perfecto. Es su hija, es su tesoro. O la madre es su hija, su tesoro. Y, en este caso, tú papito, tú mamita, que tienes un hijo, varón, ¿cierto?, le tienes que enseñar las formalidades y le tienes que enseñar que no es llegar y tomar una mujer. Y la mujer, en este caso, papito, mamita, no le puede enseñar que cualquiera viene a arrebatártela. ¿Por qué? Porque el Eterno, cuando entrega la Torá, tampoco lo hace así a cualquier pueblo. De hecho, el Eterno, como dice el Midrash, que fue a los pueblos para decir si estaban dispuestos algún día a aceptar a la Torá, y los pueblos rechazaron. Dijo no a los demás pueblos. Por eso que una vez que rechazaron lo más valioso,
no se los puede entregar a los demás pueblos, se lo entrega al pueblo de Israel, que el pueblo dijo, nosotros haremos y después oiremos. Eso quiere decir, vamos a obedecer esta Torá y después vamos a entender las explicaciones de esta Torá. ¿Cuál es el comentario práctico de lo que podemos comentar prácticamente aquí? Que una hija y un hijo es tan valioso como la entrega de la Torá para el Eterno. Y así como nosotros amamos la Torá y la estudiamos, de la misma manera yo tengo que estudiar y amar a mis propios hijos. No cualquier persona viene aquí a decir, mira, yo me quiero casar con tu hija, y obviamente que la hija también va a saber muy bien a quién va a elegir. Séfora, que aquí es un personaje muy importante, la esposa de Moisés, porque su nombre ya marca que tenía un conocimiento muy elevado. Séfora en hebreo es Sípora, y Sípora es pájaro o pajarillo. Pero, atención, en la mística hebrea, la palabra Sipor también se puede permutar y se dice seruf, que significa permutación, que significa indagación. Tiene la habilidad de pensamiento como los pajarillos, pero intentar explorar hasta lo más recóndito de la mente. Por lo tanto, la esposa de Moisés estaba a un nivel muy espiritual, muy elevado, y ella no iba a elegir a cualquier hombre tampoco. Y aquí está un consejo para las señoritas, para las mujeres. No vayan a elegir a cualquier persona. Y los hombres no vayan a elegir a cualquier mujer. Entonces, amigos, esta enseñanza a nosotros nos abre la mente para decirte a ti, tu vida es tan sagrada para el Eterno como la entrega de la Torá, como las tablas de la ley. A ti, mujer, tu vida es tan sagrada para el Eterno como la entrega de la Torá. Y para ti, varón, es tan sagrada tu vida, así como la entrega de la Torá hacia el pueblo de Israel. Este es uno de los comentarios prácticos. Que si tú quieres decir, a ver, hermano, yo tengo ganas de casarme, tengo un deseo de casarme, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Estudiar la Parashá Yitro. ¿Cómo así? Tienes que estudiar. ¿Cómo te llevas tú con el papá o la mamá de tu novia? ¿Cómo te llevas? ¿Le tienes mala? ¿Le tienes odio? No, es que él me tiene mala. Bueno, entonces gánatelo. ¿Qué? Gánatelo. ¿Cómo así? Dice la Torá, Moisés estuvo cuidando las ovejas de su suegro. Dice el Midrash, 40 años estuvo cuidando las ovejas de su suegro. Yo sé, tú dirás, oye, pero 40 años ahora en esta época, en esos tiempos, 40 años era largo, mucho. Era un tiempo razonable, contando que la vejez, el vigor de la vejez, era más tardío. Ahora en esta época es más corto, no vaya a estar 40 años esperando. Po. Eso se podría reducir a 20, 10, 15, 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, amigos? El Midrash nos dice que Moisés se ganó la confianza de su suegro. Y por ende, la confianza de su suegra. Cuando tú dices, no, que a mí no me importan tus papás, a mí me importas tú nomás. No, dentro de la mística también importan los suegros. Porque algo importante. A menos que tu novia te diga, mira, yo con mis padres, la verdad es que nunca he tenido una relación muy cercana. Ya, eso se puede entender, eso se puede analizar. Eso se puede aplicar de otras maneras. Pero estoy hablando de algo que, según la visión, ¿cierto?, de un matrimonio conformado, ¿cierto?, familias conformadas correctamente, de pronto alguien viene y dice, mira, tus papás como que no me tienen buena. Gánatelos, po. ¿Cómo eso? No le hagas la pata, sé sincero, no los desafíes. Intenta demostrarle que tú no eres la persona que ellos piensan que eres, po. Moisés lo hace así. Jetro, por otra parte, también abre su corazón y dice, mira, este hombre,
La verdad que mi hija, la veo tan feliz a mi hija con este hombre. La veo tan feliz todos los días. Me habla de él, pajarito, flores, corazones. La verdad es que ¿cómo le voy a hacer ese daño a mi hija si yo la veo tan segura, tan feliz? A ver, le voy a dar una oportunidad a este cabro, a este hombre. Oye, ¿tú vas a cuidar a mi hija? Sí, mira, yo amo a su hija, qué sé yo. Bueno, mira, te voy a dar una oportunidad y me voy a llevar bien contigo. Aquí tanto Jetro se ganó la confianza de Moisés y Moisés se ganó la confianza de Jetro. Atención, estos temas no se hablan, amigos. Y yo creo que sería muy bueno hablar estos temas. Así que, amigos, ¿qué te puedo decir? Parece que fue, no sé, no vi los minutos de cuánto era esta porción. Pero que te quede como enseñanza y puedas razonar de este hombre. Busca información quién era Jetro. Te va a llevar una gran sorpresa de cómo en paralelo con la entrega de la Torá tiene mucho simbolismo. Y eso te puede a ti aclarar muchas dudas para resolver conflictos incluso. ¿Ya? Así que un abrazo mis amigos y espero que puedan compartir este video con todos. Y bueno, no se olviden que en la descripción del video están nuestras redes sociales. Y si ustedes sienten en su corazón de poder aportar con el canal de manera económica, también está la opción de hacerlo. Allí en el link que aparece en la descripción de este video. Agradecido y una vez más, gracias por ver esta porción y de estudiarla. Muchas bendiciones.